¿Cómo andan? Hola. Bueno, Giovanna, Jimena, ¿puede ser la otra? Que ahora no la veo bien. ¿Cómo están? Bueno, disculpen el postergado de esta charla. Estamos como casi terminando el año. El próximo va a ser un cierre del año, ¿verdad? Con un poco de perspectivas y todo lo otro, de lo que hicimos y de lo que queremos, cómo queremos funcionar el año que viene. Queremos proponerles a ustedes, bueno, funcionar un poquito distinto y que nos ayuden un poco con la difusión y la organización, para que esto tenga más alcance y que podamos llegar a todo el personal de las maternidades. Entonces, es ambicioso el proyecto, sabemos que cuesta arrancar y que, bueno, pero desde el noviembre del 2019 estamos en esto y creemos que tenemos que continuar. No nos vamos a quedar quietos hasta alcanzar los objetivos planteados. Entonces, la próxima, que va a ser la primera semana de diciembre, no va a tener costo, me dice telemedicina, se puede conectar todo el que quiera. Así podemos conversar un poco de esto y quedar un poco más encaminados de cómo funcionar y capaz que después tener internamente alguna reunión, ¿sí? De paso les cuento que mañana está el taller de neurodesarrollo, y eso también es muy importante porque se va a hablar de macromicroambiente, musicoterapia, del piel a piel, y un montón de gente está trabajando en los diferentes talleres y creo que sería muy bueno que se anotaran. Tiene un mínimo costo, y es por acá por telemedicina también, de 8 a 13. Que va a ser bastante puntual. Bueno, entonces hoy elegimos un tema para conversar un poquito de abordaje de los síntomas al final de la vida en cuidados paliativos perinatales y neonatales. ¿Por qué tocar este tema? Porque si bien hay mucha bibliografía sobre síntomas en la etapa neonatal, hay muy poco sobre el final de la vida. Entonces, yo estuve haciendo una revisión recientemente, lo cual me motivó un poquito a hablarles de este tema. Obviamente que el avance en la asistencia neonatal en las unidades de cuidado intensivo durante los últimos años nos ha llevado a que muchos pacientes que antes morían precozmente pasen a la cronicidad, incluso a la pediatría, y no fallezcan en este periodo, ¿sí? Pero esto nos ha alejado de ver la muerte como un fenómeno natural de la enfermedad. Hemos medicalizado, creemos que es un fracaso cuando no podemos hacer todo lo que técnicamente y académicamente nos hemos capacitado para hacer. Y esto es algo que no podemos dejar de mencionar y de, poner un punto en la I, ¿verdad? La muerte, además de un recién nacido, escapa a toda lógica. Todo esto nos aleja de abordar y de investigar sobre el final de la vida en el recién nacido. Entonces, claro, uno de los primeros desafíos en este tema es reconocer el final de la vida. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos ayudar a estos papás a recorrer el final de la vida de su bebé con todo lo que hemos aprendido y con todo lo que hemos hablado del duelo, que no es menos importante de lo que vamos a mencionar hoy, pero vamos a dejar un poco, vamos a abstraernos un poco de entrar en todos esos temas que hemos hablado. Desde el 2019 para acá hemos hecho mucho hincapié y vamos a dedicarnos un poquito a la etapa de los síntomas, ¿verdad? Porque reconocer el final de vida es un desafío. Hay distintos escenarios, ¿verdad? Nosotros podemos reconocer un niño crítico en CTI,
Pero ¿cuándo reconocer que ese niño ya no está respondiendo a toda la batería de tratamientos que tenemos? ¿Cuándo no comenzar nuevos tratamientos y cuándo hacerlo proporcionado para esa etapa de la enfermedad? No es que esté mal lo que hicimos antes, pero ese niño, como lo vemos en esa figura que me gustó porque tiene como 8 bombas de medicación, respirador, monitores, y está solito, va a llegar un momento en que si no responde, tiene alta probabilidad de fallecer y fallecer en ese contexto, solo, rodeado de todo ese entorno, en lugar de poder estar en brazos de su papá o su mamá. Entonces, creo que este es un escenario muy importante, que de golpe venimos con toda la batería, el niño ingresa, nace, ingresa al CTI, y bueno, y claro, la incertidumbre nos hace apostar a todo, y en el camino nos vamos dando cuenta de que esto no es posible, pero debe haber algo que nos identifique que estamos en el final de la vida, para hacer las cosas bien, para permitir el acompañamiento de los padres, para permitir que ese niño no tenga dolor ni reciba tratamientos desproporcionados y le hagan daño. Por otro lado, tenemos el nacimiento de un niño con una patología que ya se sabe, que fallecerá a poco de nacer, en las siguientes horas, minutos o horas o días. Y bueno, permitirle este contacto, aunque sea por cesárea, porque puede estar en podálica, puede la mamá tener una condición para tener que nacer por cesárea. Entonces, permitir el contacto con los padres inmediatamente al nacimiento y permitirles estar con el bebé todo el tiempo que se requiera. Por otro lado, también en la sala de nacer tenemos estos escenarios cuando nace un bebé, ya sea con diagnóstico previo o sin diagnóstico, nos encontramos con sorpresas, ¿verdad? Y tenemos que permitirle a estos papás que se despidan de un bebé que va a fallecer en breve. Pero ¿cómo reconocemos el final de vida? ¿Podemos tenerlo ya pronosticado de antemano con un diagnóstico prenatal? Podemos no tenerlo y encontrarnos con un evento hipóxico isquémico periparto que nos pone ante una reanimación y que tenemos que saber afrontar esa situación y también atender los síntomas de final de vida del recién nacido. Entonces, comentado un poco estos escenarios, voy a leer un párrafo que escribe sola en la guía de final de vida, donde pone que un recién nacido ingresa a cuidado intensivo o nace con una malformación congénita seria o está muy enfermo. Ese día es de rutina para nosotros, pero es el día que desaparece el sueño de una familia sana y funcional. Ese día cambia a la familia entera para siempre. Un recién nacido grave y enfermo es como la muerte de un sueño, dice Sola. ¿Cuáles son las barreras que tenemos para identificar el final de vida en esta población? Por supuesto que es una población específica. El recién nacido no es un niño chico, un adulto, un proyecto de adulto. Es un recién nacido con su propia fisiopatología. Entonces, no podemos traer herramientas de otras edades y extrapolarlas fácilmente. Por eso es que tenemos que investigar en estas situaciones también. Pocos estudios hablan sobre síntomas en la recepción, por ejemplo, ¿sí? Y muchos bebés fallecen a poco de nacer. Entonces, tampoco hay escalas validadas para el final de la vida. El que ha ahondado en el tema del dolor en pediatría y en neonatología, hay muchas escalas posibles, pero ninguna ha sido validada. Entonces, esta es una herramienta muy válida para medir cuánto tenemos que tratar de dolor o cuánto. Y entonces, estas escalas son fundamentales, pero es una barrera no tenerlas. Y también
no hay una evidencia hasta el momento que haya una escala superior a otra. Simplemente las escalas se validan para el posoperatorio, para el intraoperatorio, para el procedimiento y lo único se respeta para qué están validadas, pero después no hay una superior a la otra. Entonces, una de las formas de reconocer el final de la vida es reconocer el punto de inflexión. Es ese punto donde, bueno, la enfermedad tiene un evento, un desenlace, una complicación, donde de ahí en adelante se va a la irreversibilidad y se va lentamente hacia la etapa de agonía y muerte. Entonces, acá es donde tenemos que adecuar las medidas, donde tenemos que no hacer daño, donde tenemos que permitir que los padres puedan estar el mayor tiempo con su bebé, pero tenemos que reconocer al menos este punto de inflexión, que a veces es el propio nacimiento. El niño a veces sin útero no tiene una complicación, pero nace, se desprende de su mamá y ahí aparece a manifestarse todas las complicaciones del final de vida. Hay una fase agónica que también identificar. Capaz que ustedes conocen más la escala de Menten, que a otras edades en pediatría se usa mucho, ¿verdad? Cuando uno tiene una nariz fría y blanca, con afinamiento de los cartílagos de la cara, extremidades frías, livideces, labios cianóticos, estertores premortem, apneas mayores a 15 segundos en un minuto, oliguria, ¿no? Apertura ocular por más de 8 horas. Estas son una escala que se adapta a otras edades, pero en el recién nacido esto no se aplica. Entonces, ¿cómo distinguir esa situación preagónica o agónica de alguna manera? He encontrado estas características que pueden ayudarnos a ver que estamos frente al final de vida. Una de ellas es la existencia de una clara condición incompatible con la vida, ¿verdad? O sea, incompatible es un término que a mí no me gusta mucho. A mí me gusta que limita o amenaza la vida, porque en realidad está vivo en la panza de la mamá, está vivo cuando nace muchas veces, pero tiene una condición que no le va a permitir progresar en la vida. Entonces, esto ya nos pone hasta un final de vida. Por otro lado, podemos tener algunos síntomas refractarios, por ejemplo, la bradicardia extrema mantenida, una cianosis mantenida a pesar del tratamiento. A veces no tenemos clara la situación y ante la duda, bueno, iniciamos algún tratamiento, pero el paciente no responde. El shock y acidosis severa, oligoanuria, la apnea o caída de saturación graves, ¿verdad? Pupilas midriáticas arreflécticas, coma persistente. Claro que muchas veces cuando nos agarra en CTI, nuestros pacientes están pseudoanalgesiados con necesidad, ¿verdad? Porque si no, todo lo que le hacemos estarían con mucho dolor, además de su patología. Escasa o nula movilidad espontánea o presencia de movimientos anormales y estertores premortem. Como que esta situación, ¿verdad? La presencia de movimientos anormales, los estertores, el coma, nos están planteando que estamos frente a un paciente de final de vida. Entonces, el siguiente desafío es cuándo empiezo la adecuación del tratamiento. Identifico que estoy en el final de vida, pero cuándo empiezo la adecuación. Acá uno tiene que recordar los principios éticos. Ustedes saben que hemos hablado en muchas oportunidades de los 4 principios fundamentales de la bioética: el no hacer daño, el más viejo de todos, la justicia, la igualdad de acceso a los recursos, la beneficencia, hacer el bien, el mayor bien para este paciente y su familia, por supuesto, la autonomía en una población que no la puede ejercer, no la puede dominar, pero sí nosotros tenemos tremenda responsabilidad de
respetar su dignidad como persona que es. Bueno, tenemos que saber reconocer los tratamientos que son fútiles, que no generan ninguna consecuencia ni ningún beneficio al paciente y que incluso a veces pueden tener hasta causar daño. Entonces, o tener alto riesgo, o empeorar su calidad de vida. Entonces, estos tratamientos no deberían indicarse ni discutirse, ni con la familia, porque no es ético plantearlos. El otro gran tema es la proporcionalidad, o sea, hacerlo adecuado para cada etapa de la enfermedad es fundamental, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar que siempre estamos haciendo lo adecuado. Cuando estamos haciendo tratamientos curativos, estamos muy acostumbrados a decir cuándo hago este estudio, cuándo no, cuándo... Bueno, seguimos en esa misma postura, pero en una etapa de la vida con alto impacto emocional, donde repercute tremendamente tanto en la familia como en el personal, ¿sí? Entonces, no perdamos esa objetividad de hacer siempre lo correcto, lo que es bueno para el paciente. Cuando los padres piden hagan todo, es todo lo bueno para el paciente, no todo lo posible. Hay que sacrificar lo perfecto por lo posible, como dijera nuestro amigo Ricardo Martino, español, bioeticista y paliativista. Por supuesto que requiere una capacitación en el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué digo que requiere una capacitación? Porque cómo vamos a tratar los síntomas también depende, entra en esta toma de decisiones con la familia, pero no es pasarle a la familia que decida, porque la familia no está decidiendo que su hijo se está muriendo, es la enfermedad que avanza. Ni tampoco los médicos o las enfermeras o el equipo de salud está pretendiendo tomar decisiones al respecto. Cuando uno decide no reanimar un niño que está con una enfermedad incompatible con la vida, simplemente está decidiendo, tomando una decisión médica que estamos muy acostumbrados a indicar, esto está indicado, esto es altamente beneficioso, entonces lo indico. Pero no estoy acostumbrado a decir esto no lo indico o esto lo contraindico. Y el estar en el final de la vida no hace diferente eso, ¿sí? Por eso es que tenemos que saber participar a los padres de manera correcta, bien informados y con experiencia. El otro tema es reconocer el dolor y otros síntomas. ¿Por qué el dolor? El dolor es el síntoma más presente en el final de la vida. En esta revisión que les dije sobre el dolor en el final de la vida, encontré artículos que lo ponían como primer síntoma en el final de la vida. Obviamente que el control de síntomas es la base en la que se sustentan todos los demás principios de los cuidados paliativos, ¿sí? Nosotros acá tenemos que dar un final de vida digno y no la soledad no es digna, la soledad no deseada nunca es digna y el estar sufriendo, el tener dolor, el no ser aliviado, acompañado, requiere de estos principios de los cuidados paliativos. Entonces, ¿qué entendemos por control de síntomas? Bueno, ahí no sé si se ve, pero hay una triple A, porque de abreviación A, no por las pilas, sino bueno, nos ponemos las pilas para controlar los síntomas, pero tenemos por un lado aliviar los síntomas, por el otro lado el apoyo a la familia. O sea, si no hacemos estas cosas en forma simultánea, no estamos aliviando los síntomas, porque hay síntomas que a veces nosotros tenemos explicación y podemos llegar a entender que no le está generando gran dolor al bebé, pero para la familia, que tienen que ver a su hijo en estas condiciones,
es tremendamente doloroso. Entonces, es un síntoma que involucra dos componentes importantes: lo físico del bebé, las necesidades emocionales del bebé, pero también el apoyo psicofísico, biológico, pero también emocional, espiritual, y social, porque esto desestructura mucho a la familia. Entonces, recién ahí, con todo esto, con este abordaje total, dijera Cecilia Sanders, del dolor total que Cecilia Sanders nos hablaba, nosotros tenemos que pensar que recién con todo esto podemos aliviar en algo el final de la vida. Entonces, ¿cuáles son los principios generales del control de síntomas? Por un lado, es correcto evaluar antes de tratar las posibles causas. Por ejemplo, para no hacer tratamientos innecesarios, ¿verdad? Que puedan generar complicaciones, mayores complicaciones a un bebé que está en el final de vida. Determinar la necesidad de tratar un síntoma. ¿Para qué lo voy a tratar? Que estoy mejorando el impacto en la calidad de vida, no en el tiempo de vida, porque toda intervención debiera medirse en el impacto en la calidad de vida, y no en el tiempo que puedo mantenerlo vivo. Determinar la necesidad de tratar un síntoma. El tratamiento siempre ha de ser individualizado, o sea, no hay dosis estandarizadas, hay un rango que yo tengo que buscar para este paciente, y adecuado a la situación del paciente. Por ejemplo, si yo voy a indicar un opioide en un paciente que nunca lo recibió, a veces lo puedo hipotender, puedo generar un malestar, puedo angustiar mucho a la familia, o sea que tengo que tomar las precauciones necesarias y capaz que usar dosis menores. Entonces, esto habla de una individualización y no de usar el protocolo y nada más. Las guías y protocolos son bienvenidos siempre y cuando se pueda individualizar el tratamiento en cada bebé y su familia. Siempre incluir estrategias mixtas, o sea, lo no farmacológico siempre tiene que ser el primer eslabón, o sea que siempre va a estar en la primera barrera y no me tengo que olvidar. Si puedo poner al bebé en piel a piel, no quita que le dé otro medicamento, un opioide o un acetaminofén, y que considere ayudantes de acuerdo a los síntomas colaterales que pueda tener. Monitorizar los síntomas, iniciar el tratamiento lo antes que se identifique, realizar un seguimiento de la respuesta, porque como hablamos de individualizar y la respuesta es lo más individualizado que hay, o sea, nadie puede asegurar un tratamiento porque depende de no solo tener los recursos y el tratamiento disponible y el recurso humano capacitado para brindarlo, sino que también tiene que estar del otro lado la posibilidad de responder. A veces hay prematuitos muy, muy, muy chiquitos que no pueden responder a todo lo que le hacemos, ¿sí? Y en el correr de los días se va desencadenando el final de la vida, cosa que al principio le dimos, nos dio incertidumbre, nos dio dudas o angustias de no darle la oportunidad de sobrevivir, pero con los días y las complicaciones que van surgiendo, uno empieza a entender que el bebé no puede responder. Minimizar los efectos adversos, o sea, empezando por no dar medicamentos innecesarios, esa es una de las medidas. Bueno, dar instrucciones correctas y completas sobre el tratamiento de la familia. ¿Qué pasa? A veces, no siempre, pero a veces puede pasar que un paciente final de vida pueda ir a su casa, a su domicilio, porque la familia así lo desee, porque tiene una condición crónica que no es exacto, puede llevar días, y la familia quiere de golpe estar con el resto de su familia, que lo conozca, y entonces el cuidar a nivel domiciliario a un paciente genera una gran sobrecarga, o sea, saber, no es llevarse al bebé para cuidarlo, es llevarse al bebé sabiendo que está en su final de vida para cuidarlo. Son dos cosas muy distintas, ¿no?
Y entonces es necesario informar, resolver dudas, todas las dudas que puedan surgir, y las que vayan surgiendo en el domicilio, hay que tener un contacto telefónico, ¿verdad? Tener gente, personal cercano que pueda acudir en caso de necesitar apoyo, ¿verdad? Y consensuar algunas tomas de decisiones, por ejemplo, si no va a reanimar porque no está indicado, si no va a ingresar a un CTI. Claro que a veces las expectativas se superan y vive más tiempo del que pensamos y puede tener que acudir al hospital por algo intercurrente que puede tener tratamiento y volver a su estado basal, pero no es lo habitual cuando estamos identificando correctamente el final de la vida. Por otro lado, los síntomas son constantes, no desaparecen porque le dimos una dosis de novemina y nos olvidamos. No, hay que prevenir la reaparición del dolor o el empeoramiento o el dolor que le va a causar tal o cual procedimiento que nosotros vamos a hacer. Bueno, revisar y revisar. Eso es muy importante. Siempre la historia clínica al paciente es la respuesta. O sea, uno revisa, decide, pero revalora, ¿no? Y eso nos va diciendo cómo vamos, si vamos bien. Y cuando estamos al teléfono con los papás, también. Bueno, explicar las causas y la necesidad de tratar e informar sobre la respuesta. O sea, ir explicándole a la familia lo que va pasando es muy importante, ¿verdad? Si está requiriendo aumento de dosis, ¿por qué es esto? ¿Por qué puede estar pasando? Y es muy importante aunarnos en esto que a todas las familias les preocupa, que es que no sufran. En eso no hay un papá o una mamá que no esté de acuerdo en que el bebé no sufra, ¿sí? Entonces, para respetar ese deseo de los padres es que tenemos que hacer todo esto. Entonces, conocer la etiología es importantísimo porque nos va a permitir saber si tenemos una etiología para el síntoma que vamos a tratar, si tiene un tratamiento específico esa etiología, si es un dolor por inflamación, por ejemplo, si es un dolor neuropático por una patología específica, pero también vamos a estar en una etapa, si identificamos bien el final de vida, y vamos a estar en una etapa exclusivamente paliativa, donde los tratamientos curativos ya no son posibles, y vamos conviviendo con los tratamientos paliativos y ahora vamos a dedicarnos al final de vida, ¿sí? Exclusivamente paliativo. Entonces, no quiere decir que el equipo tratante no lo siga tratando en conjunto con paliativos, pero sí las conductas y el para qué voy a hacer o tratar un síntoma puede cambiar, ser diferente. Entonces, es muy importante que entendamos que está pasando esta transición. Nosotros tenemos que mejorar la calidad de vida durante toda la enfermedad, ¿sí? No importa el tiempo que vaya a vivir. Mejorar la calidad de vida muchas veces alarga la vida de buena manera a pacientes con enfermedades complejas que se sabe van a producir una muerte prematura. Muchas veces se generan sorpresas al respecto porque los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida, pero esta transición hacia aliviar el final de vida es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque para mejorar la calidad de vida a veces tenemos que hacer cosas invasivas. A veces tenemos que poner una gastrostomía o hacer una traqueotomía o poner una vía profunda o tenerlo con una sonda para alimentarlo. Entonces, o tratar una infección severa. Y eso nos lleva a tener que hacer muchas cosas, pero que al final de la vida estas cosas pueden ser fútiles
y peor que eso, pueden producir más daño. Entonces, cuando pasamos, por eso es importante reconocer el pasaje al final de vida, porque ahora nuestro para qué va a ser aliviar el final de vida. ¿Mm? Y esto no es menor. Entonces, yo hacía esta comparación de un trabajo que vi para edades más grandes sobre la ruta de final de vida, ¿no? Muchas veces se entra en un letargo y del letargo al coma y del coma a la muerte. Pero otras veces tenemos síntomas, hay otros síntomas refractarios y frecuentes, la agitación o las convulsiones, ¿sí? Y por este lado llegar al coma y a la muerte. Entonces son dos rutas que tenemos que tener un poco presentes para cuando vamos a elegir la medicación para tratar el final de vida. Entonces, lo primero siempre es proporcionar un ambiente óptimo para el final de vida neonatal. La unidad de terapia intensiva neonatal no siempre debe ser el lugar para fallecer. Puede estar la unidad de preparto, la sala de partos, la unidad de posparto, sala, domicilio u otros, de acuerdo con la familia. De antemano, cuando se sabe que va a nacer un bebé con una patología incompatible con la vida, uno puede, preparar, el parto va a ser en la sala de partos, va a permanecer ahí las horas que viva el bebé con ellos, o podemos pasarlo a una sala, es conveniente que tengamos una sala donde pueda pasar, pero para esto tiene que haber una cultura de toda la maternidad, porque si no se genera mucha incertidumbre, mucho estrés por parte del personal y eso no ayuda a la familia a transitar y a generar recuerdos buenos en esta etapa. ¿Tá? Por eso también se comunica a la familia y se conversa con la familia porque hay familias que pueden estar todo el tiempo al lado de su bebé en el final de la vida y hay otras familias que pueden no desear estar todo el tiempo. Sí que les permitan entrar juntos, sí que les permitan agarrarlo, pero de golpe no quieren estar todo el tiempo. Porque cada familia tiene una forma de responder a esto también, individual, que hay que respetar, sus valores, sus creencias, no es hacer todo estandarizado. Por otro lado, lo no farmacológico debe ser el primer eslabón de cualquier síntoma, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para aliviar sin introducir medicamentos? Bueno, puedo generar un ambiente tranquilo, puedo dejarla en una habitación que esté sola, con su pareja, con su bebé, que la visite algún familiar, pero que no haya otra mamá con otro bebé que está en otra situación y que le genere angustia estar observando esa situación. Puedo tenerlo un ambiente tranquilo, pero a su vez privado, que le permita a la familia estar con cierta privacidad, pero esto no quiere decir que no sean acompañados. A las familias no les gusta que sean abandonados, les gusta ser acompañados, sentirse acompañados, por más que se les genere un lugar privado para que estén, la presencia del equipo que los conoce y los sostiene, tiene que estar de forma correcta y para eso hay que capacitarse. La participación de los padres en ese final de vida, sea cual sea el escenario, es muy importante porque también ayuda a disminuir el estrés tanto de los padres como del bebé en el final de vida y del personal. Al personal también lo ayuda a sobrellevar esta etapa del bebé, que muchas veces puede ocurrir en bebés que hace meses que están en la unidad, por ejemplo, un prematurito que nació en la periviabilidad, que pasó meses y está con una broncodisplasia severa y que agarra una infección, que, en un shock séptico puede fallecer. Y esto, el hecho de compartir con los padres, que los padres estén, también genera un beneficio para el personal. Disminuir siempre los estímulos agresivos, nocivos o que producen dolor u otros síntomas, si no hay un para qué importante. Tenemos que disminuir los estímulos
Entonces, si vamos a hacer estudios invasivos porque tiene tal o cual patología, bueno, será el momento de decir, ¿para qué? ¿Tengo que hacerlo? ¿Realmente tengo que hacerlo? ¿Qué beneficio me va a dar en un paciente que seguramente fallezca en las próximas horas? El piel a piel. Está ampliamente demostrado el beneficio del piel a piel en todos los bebés, pero en estos bebés también. Es como mantenerle, extrapolarle el ambiente que lo sostuvo in útero, porque siente el latido de la mamá, el calor de la mamá, el olor de la mamá, le genera una zona de confort. Una succión no nutritiva, si el bebé puede succionar, se le puede ofrecer, a veces incluso se puede prender a pecho en algunos casos. Por supuesto, la musicoterapia y otras disciplinas complementarias vinieron para quedarse. La musicoterapia puede ayudar a esa mamá que pueda tener un momento muy lindo con su bebé, cantarle, filmar cantándole algo que generaron ellos mismos con la musicoterapeuta. Bueno, todas esas cosas son recuerdos que van a llenar el alma a la hora del duelo. Entonces, por otro lado, cuando uno está controlando el síntoma, uno tiene que hacer una evaluación multidisciplinaria del mismo. Ir a la historia clínica, examinarlo, ver la paraclínica que tiene hasta el momento, si hubieron interconsultas que pensaron, ¿verdad? Tenemos un niño en CTI hace 7 días que nació, está crítico, pero no está respondiendo a los tratamientos. Y tenemos que ver si hay alguna causa tratable para ese síntoma que está preocupando al equipo, o a la familia también. La familia es muy sensible en este periodo para detectar dolor en el bebé, en su hijo. Entonces podemos encontrar una causa tratable, ¿verdad? Y si la hay, tenemos que tratarla, porque es la mejor manera de erradicar un síntoma. Si conozco la causa, bueno, voy y la trato. Pero si no puedo identificar una causa única o requiere tratamientos que no voy a hacer en esta etapa, por la etapa de la enfermedad en la que está, voy a hacer un tratamiento sintomático, ¿verdad? Como corresponde, y vamos a valorar el daño o beneficio a la hora de tratar ese síntoma. Por eso iremos de lo menos invasivo. Ahora, cuando un síntoma está generando mucho daño, bueno, tenemos que ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Y podemos tener otros recursos que aplicar para sedar un paciente que está con síntomas refractarios. Refractarios quiere decir que no pudieron solucionarse con los tratamientos habituales en un tiempo adecuado, ¿no? Porque capaz que nos lleva toda la semana de llegar al tratamiento y el paciente va a fallecer antes, ¿no? Y siempre recuerden monitorizar la respuesta. Le dieron una dosis de opioide, bueno, hay que estar revalorando qué pasa, cuándo la va a necesitar. Hicieron lorazepam, bueno, ¿cuándo lo vamos a tener que repetir? Es muy importante esto. Entonces, el dolor ha sido nombrado el quinto signo vital. Ustedes saben que la definición que la Asociación para el Estudio del Dolor Internacional, desde 1990 plantea esta definición, mejor dicho, pero no se aplica mucho al recién nacido porque el recién nacido muchas veces no puede decirnos, no puede demostrarnos que está con dolor. Y sin embargo, por su inmadurez, puede tener hasta mucho más dolor, porque las vías inhibitorias aún no están prontas, no están maduras. Entonces puede aún tener mucho más dolor que niños y adultos. Entonces, es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a daño tisular real o potencial o bien descrita en términos de tal daño. Esta definición realmente en esta población no aplica mucho,
Y por otro lado, tenemos que mencionar que el tratamiento del dolor es un derecho humano. No tratar el dolor es lo más parecido a una tortura. Y esto, la Declaración de los Derechos Humanos, la ONU y la OMS, y asociaciones y sociedades científicas a nivel mundial lo han reconocido. Obviamente hay trabajos que muestran que el dolor es justamente el principal síntoma en el final de la vida. Obviamente que el síntoma, como otras edades, también tenemos que distinguir si es agudo, si es crónico, si hay una patología de base que está generando neuropático, nocitativo, si es visceral o somático, si es continuo, si es eruptivo, y la escala para medir la intensidad. Entonces, cuando uno tiene, obviamente que el primer eslabón es evitar procedimientos. Procedimientos que sin duda le van a generar dolor al paciente. Entonces, si no hay un para qué que lo justifique, yo no puedo hacer procedimientos, no debo hacer procedimientos en el final de la vida, ¿verdad? La única justificación sería generarle mejor calidad de vida. Por ejemplo, si de eso depende que el paciente pueda irse a su domicilio con su familia y estar cuidado los últimos días por su familia. Entonces, tenemos dolor, identificamos una causa, la tratamos, ¿verdad? Esto requiere un tratamiento específico, y si no, vamos a hacer un tratamiento sintomático, como decíamos. Pero acá es fundamental tener una escala, una escala de tratamiento para ver cómo seguimos. Porque bueno, yo decido que tiene dolor, le pongo un tratamiento, cada cuánto lo repito, le subo la dosis, ¿qué hago? Entonces, generalmente, el primer eslabón, de acuerdo a la OMS, ya de 2015 para adelante, en el niño reconoce 2 eslabones, un primer eslabón con no opioides, donde, bueno, si el dolor cede, se logra aliviar, vamos a adecuar los horarios y las dosis, no es que le dimos esa dosis y nos vamos a olvidar. Y si no cede, vamos a ir al segundo escalón, que son los opioides. Y vamos a estar revalorando con la escala si necesitamos ajustar medicación. Entonces, algunos trabajos que estuve revisando me confirmaron de que no hay una escala validada para end of life, la final de vida, pero que sugieren que la que haya en la institución, la que más se involucren en la institución, la usen y que registren para adquirir experiencia sobre ello. Esto es muy importante. Por otro lado, el dolor implica todos los pasos, ¿verdad? El evitar procedimientos, el no farmacológico, evaluar otros síntomas acompañantes porque me pueden hacer elegir otra medicación o un coadyuvante para tratarlo, lo no farmacológico, que va siempre, obviamente la presencia de los padres, todo esto tiene que estar englobado como en un abrazo, y el dolor, digamos, leve, de acuerdo a la escala que usemos, va a ser tratado con no opioides. La mayoría usan acetaminofén, intravenoso o vía oral. Y en el dolor moderado o severo, todos están de acuerdo en usar opioides y considerar coadyuvantes si tenemos síntomas acompañantes. Este es un trabajo donde muestra los fármacos neonatales en el final de vida con sus dosis iniciales. Entonces pone no opioides, la sucrosa, que se puede hacer bucal o sublingual, 0,1 a 1 mililitro dosis cada 2 minutos. Es de corta acción, o sea que la podemos hacer fundamentalmente por si tenemos que movilizarlo al paciente y eso le genera dolor, o tenemos que colocarle una sonda gástrica, o sea, procedimientos que sean breves y que no tengamos otro remedio que hacerlos, podemos usar la sucrosa, el acetaminofén con 10-15 miligramos kilo que puede ser bioral,
Ahora ya disponemos de la vía intravenosa, pero muchas veces el bebé a final de vida no tiene una vía intravenosa y tenemos que saber que podemos hacerla también vía rectal. Después están los opioides. Los opioides, la mayoría de los trabajos mencionan morfina y fentanilo. Algunos, pero digamos, la morfina es la más usada. Es muy importante tener en cuenta los efectos colaterales, como vamos a ver, que muchas veces si el bebé está virgen de opioides y nosotros iniciamos en este periodo opioides, hay efectos colaterales para los que todavía no desarrolló tolerancia y eso hace que genere otros síntomas. Tenemos que ser cautos. Entonces puede ser por vía subcutánea, también administrada, vía oral, intravenosa, si es en un goteo continuo, si estamos con un bebé crítico en CTI, de golpe tenemos que ir retirando otras cosas y dejar la analgesia. El fentanil, que también lo pueden usar bucal, también intranasal. Nosotros, de hecho, el protocolo para la recepción lo usamos intranasal, ¿verdad? Es de rápida acción, pero también muy corta acción. O sea que tenemos que ver, digamos, lo podemos tener que repetir si lo hacemos intranasal, como en 1 a 4 horas, de acuerdo a lo que sobreviva el bebé, ¿sí? Entonces, como coadyuvantes, tenemos el midazolam, ¿verdad? Que se puede usar intranasal, esa es la ventaja. Tuvimos las desventajas que en la pandemia no hubo, como que se agotó el stock, entonces en un momento nos dimos cuenta que estaba faltando en la recepción y que había que tomar alguna otra conducta y empezamos a explorar por qué lo cambiábamos y en ese momento llegamos a la conclusión de que tanto el diazepam como el lorazepam podían cumplir con la función. Después el lorazepam, ¿verdad? La desmedetomidina, que tiene una sedación, que puede lograr una sedación, es más sedante que analgésico. La clonidina en algunos casos y el fenobarbital, sobre todo cuando hay movimientos epilépticos. La sucrosa, en general, viene en viales al 24%, y entonces uno le puede dar a un bebé de menos de 1 kilo, 0,05 mililitros, que lo puede repetir cada 2 minutos durante un procedimiento, o 0,1 en el menor de 1500, 0,2 en el menor de 2500 y por encima 0,5. Y vienen en viales individuales de 1 centímetro, que equivale a unas 20 gotas. Esto enfermería lo usa muchísimo en todos los niños en CTI para los procedimientos de enfermería. Bueno, esto es lo que yo les estaba como diciendo sobre saber que hay tolerancia para la mayoría de los efectos colaterales del opioide, pero entonces, claro, si vamos a tener un corto periodo de vida después que iniciamos la morfina, tenemos que saber que nos puede generar y tener que poner medicación por si vomita o explicarle a los papás por qué está más dormidito, ¿no? Y generalmente eso en los días va desapareciendo. El estreñimiento es el único efecto colateral que no desaparece, ¿verdad? Y digamos que el estreñimiento no desaparece y tenemos que tomar precauciones para no generarle dolor al paciente por estreñimiento. Entonces, entre los coadyuvantes tenemos la desametasona. En los procesos inflamatorios severos está indicado, sobre todo una compresión nerviosa, un aumento de la presión intracraneal, la carbamazepina en el dolor neuropático. Hemos tenido algunos niños con dolor abdominal que se interpretó como dolor neuropático y fue necesario agregar la carbamazepina. En estados convulsivos puede ser útil. La clorpromazina como sedante y antiemético, el haloperidol también como sedante y antiemético, el diazepam como sedante y miorrelajante y el midazolam como sedante y miorrelajante. O sea,
Esto les va a quedar, no les digo las dosis porque esto les va a quedar grabado o se los paso si quieren. Bueno, podemos tener otros vómitos, otros síntomas como los vómitos, y que tenemos que tratarlos también. Que va a depender mucho, es imposible entrar en cada detalle de cómo lo trataríamos porque depende de la historia clínica, de cómo abordar, capaz que venimos con una patología que tiene retenciones, pues una patología digestiva o un posoperatorio de enterocolitis, o que generalmente genera mucho residual y ahí, bueno, veremos si podemos mantener la vía oral o la tenemos que suspender y lograr una hidratación. Pero bueno, siempre lo mismo, identificar una causa, tratarla, ¿verdad? A veces en el final de vida hay que hacer algunas cosas para mejorar la calidad, o sea, que no sufra. A veces puede parecer desproporcionado, pero siempre que esté justificado para aliviar al paciente, bueno, puede estar un tratamiento específico ser proporcionado. Y después el tratamiento sintomático con metoclopramida, con el haloperidol, oteotide, lorazepam, buscapina, opioides, desametasona, y va a depender un poco de dónde está la causa. Es muy importante que las causas reversibles se traten, que siempre los medicamentos se puedan dar por vía oral, es preferible. La vía subcutánea también se puede usar en los neonatos, aunque se usa poco porque tenemos a enfermería muy bien habituada y hábil para conseguirnos vías, pero considerémoslo, por ejemplo, en un paciente que está en domicilio. ¿Sí? El estreñimiento, como les decía, es un síntoma que, si es por el opioide, no va a desaparecer, va a estar. Entonces, hacemos todo el razonamiento, si hay una causa lo tratamos, y si es específico de opioides, vamos a ir a poner tratamiento más específico. Acá tenemos algunos de los medicamentos utilizados para el dolor y otros síntomas en cuidados paliativos, como el paracetamol. No importa que miren las vías por donde usamos, que no es solo la vía oral o la intravenosa. Acá tenemos la vía oral, la rectal y la intravenosa. Podemos tener subcutánea, podemos tener sublingual, y vean que incluso en alguno intramuscular, cosa que yo, digamos, la dejo como último recurso, ¿sí? Si es para aliviarlo y no tenemos otro recurso, pero evitar procedimientos dolorosos, ¿verdad? Bueno, y cuando tenemos que hacer una pseudoanalgesia en neonatos, ¿de qué estamos hablando, verdad? No es lo mismo que en el adulto o el niño, cuando uno puede hablar con la familia y explicarle que, bueno, hay un síntoma que no puede tratar de otra manera, que es refractario, que le genera mucho malestar al paciente, mucho dolor, y que, bueno, y que puede ser necesaria una pseudoanalgesia. En ese caso, nosotros tenemos que hacer una indicación médica. Si está indicado y por qué y para qué, y comunicar a la familia para que ellos consientan junto con nosotros que llegó el momento de una pseudoanalgesia. En la recepción, por ejemplo, cuando nace un bebé, por ejemplo, una mamá que teníamos identificado que su bebé tenía una condición, una malformación grave y que a poco de nacer seguramente en sala de parto fallezca, nos tiene que hacer pensar, o sea, no esperar a ese momento para decir, vamos a tratar el dolor. No, cuando estamos esperando un bebé así, dentro de las cosas, dentro de la planificación del nacimiento, tenemos que hablar con los papás del manejo de los síntomas en la sala de recepción, ¿sí? Así como vamos a decirle que el papá y la mamá pueden estar con el bebé, que pueden tomarlo en brazos, que pueden tomarle fotos. También tenemos que decirle que vamos a estar cuidando, que no sufra, y que para eso podemos tener que darle
medicación por vía venosa, mejor dicho, en caso de que hayamos reanimado de poner un catéter, bueno, en caso de dudas, a veces ocurre una reanimación y tenemos el catéter, pero si no, que sepa que puede ser intranasal o sublingual, ¿sí? Y tener prontos medicación para esos casos, ¿sí? Acá hay un estudio del EPIPASH, es un grupo que publica sobre prematurez extrema, donde incluyen 73 pacientes pretérminos con una edad gestacional mediana de 24 semanas y un rango entre 23 y 24. Una mediana de duración de vida de 53 minutos con un intervalo entre 20 y 82, ¿sí? Entonces, lo que se vio es que en el 72% de los pacientes se trató el dolor. O sea, es una población que rápidamente se trata el dolor, pero no se utilizó ninguna escala específica. Esto es un poco lo que preparamos nosotros para la recepción, para tener prontos, ¿verdad? En un cajoncito, en una cajita que dice paliativo. Tenemos ahí una ampolla de fentanilo, una ampolla de midazolam, que la reponemos después de haber usado, poniendo el nombre y cédula de la mamá, y así la NERS lo repone, ¿verdad? Y también solemos tener un frasco estéril con suero estéril y una ampolla de gentamicina para los casos aquellos en que el genetista recomiende conservar cordón para futuros estudios. El otro, usamos el fentanilo, entonces que lo usamos en general intranasal. Estos niños que nacen con condiciones que no van a sobrevivir mucho, no les hacemos una reanimación, ¿verdad? Y no vamos a colocar un catéter y no vamos a hacer maniobras invasivas. Entonces tenemos esta vía, la intranasal, podemos usar fentanilo, 1 o 2 microgramos kilodosis, podemos repetir cada 2 horas si requiere. En algún caso nosotros hemos tenido que repetir antes, y bueno, hay algunas presentaciones que ahí mostraba. El midazolam se puede hacer sublingual o intranasal. La dosis es 0,1 a 0,2 miligramos kilodosis, empezando con la menor dosis, para ver cómo lo va asimilando, y repetir también cada 2 horas. Hemos tenido algún caso que lo hemos repetido en recepción antes, y viene en esa presentación. Bueno, hay algún trabajo realizado con prematuros extremos, que nombra o sea, en recepción, la muerte de prematuros extremos, y hace una observación, ¿verdad? Y observan que el 66% de los pacientes tiene gasping, estos estertores como premorte. Y lo que sí fue significativo fue el aumento del tratamiento, de la indicación de medida farmacológica para el confort, para el dolor, en los casos de aquellos niños que tenían gasping, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, ahí 30 de 46 niños tenían gasping, ¿verdad? Y si tenían gasping por más de 15 minutos, eran mayormente tratados que los otros. Como que el gasping, lo que dice el autor es que hay que estudiar e interpretar lo que es el gasping en el final de la vida. Y entonces este estudio también muestra que se usó el catéter venoso para administrar la vía rectal, la vía nasal, la transdérmica, catéter periférico. Bueno, otro escenario es el que podemos tener en CTI con un paciente crónico que viene ya hace tiempo siendo abordado por terapias muy invasivas y no empieza a no responder o no ha respuesto. Y también puede ser agudo, un paciente que ingresa y que rápidamente muestra que no responde a nuestros tratamientos. Y de hecho este autor muestra que la mayoría de los neonatos
reciben tratamientos agresivos en el final de la vida. O sea, el paciente después que entra en CTI, nos quedamos con esa imagen de lo curativo, de que tenemos que lograrlo todo, y seguimos haciendo hasta el final muchas cosas que son fútiles para esta etapa de la vida. Estamos al final de la vida y hay cosas que son fútiles y que tenemos que aprender a reconocer, ¿sí? Si no nos dimos cuenta y las iniciamos, bueno, tenemos que saber cuándo retirarlas. Este otro trabajo se trata de la muerte del neonato en las unidades intensivas y muestra cómo incluye a 49 recién nacidos y muestra que el último día de vida, 44 de ellos están conectados a asistencia ventilatoria mecánica, 37 reciben inotrópicos, 26 reciben nutrición parenteral, 6 reciben diálisis peritoneal y otros óxido nítrico, 1, y prostaglandinas, otro. Entonces, esto nos da un panorama que en CTI, en cuidados intensivos, hay mucho riesgo de tratamientos que al final de la vida son fútiles y estamos generando una separación de los padres. Muchas veces cuando estos bebés están ventilados, no se los damos a los papás para que lo agarren en el final de vida, para que estén, para que lo acaricien, para que le canten, ¿verdad? Y a su vez estamos a veces, tal vez el respirador le esté aliviando un trabajo respiratorio, pero muchas veces estos tratamientos no están siendo, claro, beneficiosos para el paciente y tenemos que ver si es posible evitarlo. La escala, muchos autores mencionan varias escalas, pero sobre todo hacen hincapié en usar aquella que manejamos mejor en la unidad. Alguien que todos que estén de acuerdo y que, sobre todo, que adquieran experiencia con ella en el final de la vida. Nosotros, digamos, la escala que se ha instaurado más firmemente en el servicio es la Comfort, que no es sencilla, no es simple, que al final de la vida es compleja, tiene algunas ventajas como que incluye parámetros físicos y conductuales, que sirve para los niños que están en un respirador, valora 8 parámetros y que independientemente de la edad nos puede dar 3 rangos de sedación según los valores que nos va a dar y esto nos puede hacer tener que profundizar una sedación para hacerla adecuada, ¿sí? La profundidad que se requiera para tratar el síntoma se optimice y para que no sea inadecuada, ¿sí? Bueno, en domicilio, generalmente nosotros hacemos el pasaje a los cuidados paliativos pediátricos y después de ahí se van a domicilio, pero hemos tenido pacientes que han fallecido en domicilio, y bueno, es tremenda importancia preparar el alta de estos papás, tener documentos escritos con las decisiones tomadas, y que ellos sepan las cosas posibles, o sea, los recursos que tienen a mano para manejarse mientras concurre un médico y salen de dudas. Porque para la familia es muy angustiante que pasen estas cosas y no poder ayudar a su bebé. Entonces, a veces saben que tienen oxígeno en la casa, saben que pueden llamar a la emergencia. Digo, todo depende de la tolerancia que tenga esta familia para asumir esta posible final de vida, ¿no? Bueno, el consenso de no reanimar. ¿Por qué consenso? Es muy importante. Al no reanimar no estamos generando más dolor, más invasión, más separación de los padres y que, digamos, ahora, consenso es porque tenemos que ponerlo en común con los demás médicos, enfermeras, personal, jefes y con la familia, pero no dejarlos con esa decisión de si ellos, porque muchas veces sienten que están matando a su bebé y no es así.
ellos están compartiendo una decisión y eso es lo que tenemos que hacer, acompañar las decisiones y tomar la responsabilidad que nos toca, que es haber estudiado para esto y saber qué es útil para este paciente en este momento. Entonces hablamos siempre del síntoma refractario, o sea, es aquel que a pesar de los intensos esfuerzos para llevar un tratamiento tolerable, en un plazo de tiempo razonable, sin que se comprometa la conciencia del paciente, fracasó, o sea, no hemos podido. Los síntomas refractarios son indicaciones precisas para la pseudoanalgesia, ¿verdad? En los adultos incluso se le pide permiso, o en los niños grandes, para usarla, porque después que duerma probablemente ya no despierte, entonces, pero acá hay que hablar con la familia, explicarle las ventajas que tiene para su hijito. Entonces, algunos síntomas refractarios pueden ser dolor intratable, disnea refractaria, intensa excitación psicomotriz, episodios agudos con alto grado de sufrimiento, como hemorragia y estado malconvulsivo. La escala de sedación de Ramsay es poco aplicable a nuestro bebé, así que por ahora seguimos con la Comfort, o sea, el recién nacido no coopera. Entonces es preferible usar la FLAC para población no cooperadora que estas cosas. El principio de doble efecto, lo recordamos, siempre lo mencionamos en la bioética, pero sabemos que hay una acción importante que es la de aliviar. O sea, la intención es buena, por eso es válida la acción, pero el paciente se está muriendo de su enfermedad y esto tiene que quedar claro y se tiene que hablar concretamente con la familia para que no interprete que ese suerito que están colgando o esa medicación que le están dando está produciendo la muerte. Esto no es bueno para sus recuerdos ni para elaborar un duelo sano, así que tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces la intención debe ser la correcta, aliviar. ¿Sí? Puede ser que lo tenga que dormir para aliviarlo, pero la intención es aliviar y nunca es adelantar la muerte. Bueno, cuando hablamos mucho de evitar los esfuerzos, los estímulos nocivos, hay un par de cosas más que tener en cuenta, como por supuesto que muchas más de acuerdo al caso clínico, preguntarnos para qué cada cosa que vamos a hacer, ¿sí? Y al final de la vida hay dos tratamientos que uno puede tener que retirar. Uno es la extubación compasiva o discontinuar la nutrición parenteral o la hidratación. Son cosas que tienen que ver con lo cultural. No es bien visto, no es aceptado en general fácilmente ni por el equipo tratante ni por la familia. Entonces, cuando uno tiene, acá hay un proceso que llevar a cabo, no es de un día para el otro que se puede hacer. Entonces tenemos que hablar con el equipo, ver las expectativas del equipo, poner en común con los padres, la familia, ver la expectativa de la familia. Y bueno, y como todos en general, nadie quiere que el bebé sufra, se pueden llegar a poner de acuerdo en una extubación compasiva o en discontinuar la nutrición parenteral y la hidratación. Este es una guía básica, un algoritmo básico que habla de armar un plan, ¿no? Un plan para la extubación. De golpe el paciente, si va o sí requerir por su disnea importante, bueno, podemos tener que tener todos los materiales para tener un respirador portátil, que con eso pueda estar en la casa incluso, ¿verdad? Pero tenemos que prepararnos y anticiparnos a las complicaciones. Entonces vamos a hacer un plan de extubación. Vamos, por ejemplo, podemos tener que ponerle corticoides para que no hagamos novas. Sí, capaz que sí, porque eso nos impidía tener que volver a intubarlo inmediatamente y que el paciente pueda estar tal vez con oxígeno, con NOAF, pero destetado del respirador. Después nos preparamos
y tenemos que optimizar la condición del paciente, tener hablado con la familia y el resto del equipo, y bueno, y vamos a identificar los de mayor riesgo, donde no sabemos la respuesta a la extubación, si va a ser la adecuada, si va a poder estar sin esa ventilación o no, y los de menor riesgo, donde en general la vía aérea no es una complicación, donde se puede oxigenar más fácil, ¿no? Y después vamos a llevar a cabo la extubación, y después vamos a cuidar los cuidados post-extubación, porque el OVAS, por ejemplo, genera mucho disconfort al paciente y vamos a tener que tener cuidado y tratar, ¿sí? A veces puede quedar con NOAF, con un CPAP, pero bueno, la idea es empezar a destetarlo de nuestros cuidados para que esté al cuidado de su familia. Esta guía de extubación entonces habla de 4 pasos. Planificar la extubación en este paciente. ¿Por qué? ¿Para qué voy a extubar a este paciente? Es una extubación compasiva, el paciente se está muriendo, pero yo no quiero generarle más sufrimiento, más dolor, más malestar, más desconfort con la retirada, así que vamos a tener que hacer cosas, medicación, para de alguna manera contrarrestar el efecto de sacarle el respirador, ¿verdad? Preparar la extubación, extubar, y los cuidados post-extubación, que incluyen que el paciente pueda recuperarse y pueda ser seguido en otra área. Por ejemplo, en otros lados usan hospice, pero acá podría trasladarse el paciente al interior y extubarse en el interior, o extubarse acá y trasladarse, ¿verdad? Pero es muy importante. Acá hay un par de estudios que hablan también de la extubación compasiva. En uno habla de la comunicación con los padres, y en la otra habla de, por ejemplo, habla de casos, ¿verdad? Identificaron 18 casos, y algunos fallecieron antes de ser transferidos a donde iban a estar sin la intubación, que puede ser otra área del hospital, el domicilio o un hospital del interior, y que bueno, fueron transferidos a su domicilio 5, a un hospice 8 y a otros centros 2. Entonces, esto es muy importante, y por qué los cuidados paliativos deben apoyar los finales de vida en esta situación, ¿sí? Y fomentar. Debemos capaz que aprender, capacitarnos para lograr realizar una extubación compasiva de buena manera, ¿sí? Muchas veces no lo sacamos porque tenemos miedo de la disnea. Bueno, podemos medicarlo, podemos hacerlo, programar, ¿no? Obviamente que se aspira, se cuida las mejores condiciones antes de extubar. Y podemos tener que tratar secreciones, que es otro de los síntomas que aparece al final de la vida, a veces, la mayoría de las veces con buscapina, pero bueno, hay otras medidas. Entonces, acá, dentro de los síntomas que identifican, ponen disnea, o sea, luego de extubado, disnea, agitación, dolor, secreciones, convulsiones, estridor, ¿verdad? Que esto nos va a hacer elegir medicación diferente para cada situación, ¿verdad? Entonces, acá un trabajo sobre el soporte, la retirada del soporte ventilatorio. La retirada planificada del soporte ventilatorio fuera del entorno de cuidados intensivos es un desafío y requiere muchos recursos. O sea, el personal tiene que estar entrenado para estas cosas. No, el hecho de estar al final de la vida no nos da derecho a que cualquier personal no capacitado haga estas cosas, ¿sí? Son cosas que se deben hacer con cuidado para no generarle malestar o dolor al paciente y sufrimiento a la familia.
El desarrollo de colaboraciones y orientaciones locales que permiten a los padres de niños que dependen de cuidados intensivos considerar un lugar preferido de muerte para su hijo, que puede estar fuera de la unidad de cuidados intensivos. Estas cosas se hablan con la familia, ¿verdad? Hay familias que pueden, hay familias que no pueden, las que pueden lo agradecen mucho, tenerlo al cuidado totalmente hasta que fallece. Estos autores identificaron la necesidad de hacer una guía escrita, local, que apoye a los profesionales de la salud para la planificación y realización de extubación fuera del entorno de cuidados intensivos, abordando, por ejemplo, la abstinencia, la preparación previa a la transferencia, la extubación propiamente dicha y la atención post-extubación, ¿sí? La transferencia de niños y el manejo de extubaciones demostraron los beneficios de la planificación y el reconocimiento de que ocurren eventos inesperados a pesar de una planificación detallada. O sea, tenemos que tratar de prever todo lo que nos puede pasar para que la transferencia sea lo más natural posible, pero tenemos que saber que siempre nos pueden pasar cosas imprevistas. Este otro estudio sugiere que existe una ubicación alternativa factible para retirada de cuidados intensivos y o extubación compasiva. El estudio encontró que 1/3 de los niños transferidos a un hospicio para cuidados al final de la vida sobrevivieron al retiro inicial de la terapia intensiva. Por lo tanto, se debe discutir la planificación paralela antes de la transferencia al hospicio. La información obtenida de este estudio ha contribuido a la creación de una vía de atención nacional para apoyar la extubación dentro de un marco de cuidados para los niños. Esto es muy importante porque aún nos está faltando esta parte de los cuidados, de poder lograr a nivel nacional este tipo de consensos. También hay otros trabajos que hablan sobre discontinuar la nutrición parenteral y la hidratación, con todo lo cultural que ello implica para los padres no alimentar. A veces permitimos que reciba al menos sublingual, alguna gota de pecho, porque esa mamá tiene la ilusión de darle pecho, ¿verdad? Y se ordeña para poder darle. Entonces, hay muchos valores que se interpretan junto con la alimentación y que en la imaginación de los papás pueden generar mucho sufrimiento. Entonces, estos autores señalan la semejanza entre la retirada del soporte ventilatorio y la de la nutrición artificial, estimando que las diferencias son solo en cuanto al tiempo que transcurre desde la acción hasta el fallecimiento del niño y, por tanto, solo cuestiones formales. Esto es muy importante. Hay un promedio de 23 días hasta el fallecimiento en el que cuando uno saca una nutrición parenteral, por ejemplo, un intestino corto severo. Entonces, en esos casos, uno debe preguntarse, porque si no, el motivo del fallecimiento sería inanición y no la enfermedad. Y no le estaríamos permitiendo al paciente de golpe estar en su casa, cuidado por su familia, y lo vinculamos a un suero en un hospital. Entonces, por ejemplo, los mismos autores señalan que este evento podría ocurrir en una semana o así, en el caso de un prematuro con enterocolitis necrotizante y un síndrome de intestino ultracorto, que podría ocurrir en 3 o hasta 4 semanas en el caso de un recién nacido a término con una gastrosquisis y un infarto intestinal masivo. O sea, podría ser una semana para el primer caso, capaz que lo leí muy rápido y no se entendió. Esto me puede llevar una semana para un paciente en esa situación de enterocolitis, de grave, intestino ultracorto, pero puede ser hasta 4 semanas en un recién nacido con una gastrosquisis y que hizo un infarto intestinal masivo. Entonces, esto es importante. El tiempo, el propio equipo a veces no soporta no alimentar, no hidratar al paciente y creemos que lo correcto es caso a caso ir definiendo qué es lo mejor. Pero este tiempo
desde la retirada al fallecimiento nos parece crucial. Y como dije que íbamos a hablar poco de estos temas porque hemos hablado mucho a lo largo de todo el año, lo que sí queremos decir 2 o 3 cositas del apoyo a la familia, ¿sí? Ustedes saben que hemos hablado muchísimo, saben que, digamos, la importancia que tiene el permitir la participación de los padres, si es posible las 24 horas mejor. Hay que pensar que para este bebé que está en final de vida, los minutos son años para otros. Entonces a veces tenemos que permitir hacer excepciones, permitir visitas familiares, que los hermanitos lo conozcan. Obviamente que lo que no podemos hacer es abandonar la situación, sino que tenemos que acompañar, contemplar a los distintos, digamos, familiares y poder acercar, pienso en todo lo que está pasando para que no se angustien más, o sea, evitar el estrés evitable. Entonces, como dijera, también tomé esto de sola, con un hijo recién nacido en UCI. Quieren que su hijo mejore, ¿verdad? Todo papá que ingresa a su bebé a CTI imagina que el CTI es un lugar donde lo van a curar. No está preparado para que su hijo en un CTI vaya a morirse. Sus sentimientos no siguen libretos, ni guías, ni protocolos. Algunos saben lo que quieren, muchos otros no. Algunos quieren la libertad de poder decidir, otros quieren evitar la responsabilidad. Algunos quieren que se haga todo, otros que no se haga nada, muchos están en el medio. Y cambian a lo largo de los días por los motivos de las emociones en UCI. Es toda su vida y postergan o abandonan muchas cosas para compartir cada instante con su hijo, ¿sí? Por eso no podemos sacarlos para afuera porque se va a hacer un procedimiento o que no entre a ver a su hijo por diferentes motivos, como aún hoy en algunos lugares sigue sucediendo. Entonces se enfrentan de golpe a decisiones médico-éticas una vez. Esa es una única vez irrepetible. Esto es muy importante porque vamos a tener que tomar decisiones y es la única vez por la que pueden pasar por eso. No hay repetición. Ese bebé va a fallecer. Y como para recordar, sintetizar un poco de lo que es todo el abordaje de la familia, sin el cual el tratamiento de los síntomas de los pacientes no está, digamos, completo, requerimos los aspectos físicos. A veces la mamá está posparto, está con sus propios dolores, con problemas de lactancia, con alguna enfermedad de base mal tolerada que le genera síntomas. A veces va a CTI, vuelve y teme por su propia vida. Entonces todo esto hay que abordarlo para poder generar el mejor vínculo posible con su bebé en la corta estadía del bebé o a larga, pero en el final de la vida en este momento. Tenemos los aspectos emocionales, entonces, el abandono, la irritabilidad, el retraso en el diagnóstico, fallas terapéuticas, que les genera todo un cierto enojo, ¿verdad? Y que hay que saber manejar y no tomarlos como cosas personales, sino saber que tienen esos enojos y poder habilitarlos y poder darles respuestas concretas. Hay aspectos espirituales debido a la muerte. La mamá que estuvo en CTI, que volvió, teme por su propia vida. Y por eso hay que explicarle, bueno, ya pasó la etapa de CTI, tú estás bien, no te va a pasar nada, esto es algo que pasa en el embarazo, no puede pasar en otro momento de tu vida. Así que simplemente hay que arrimar desde el punto de vista de los valores espirituales, no solo religiosos, pero son importantes, los religiosos, cómo interpreta
qué sentido le da, es muy importante, y sobre todo, muchas veces con las incertidumbres que hay, sabemos que está en el final de vida, pero no sabemos cuándo va a fallecer, a veces pasan los días y no fallece, y todo eso genera en cierta forma una desesperanza. Por un lado se aferran a la vida, pero por otro lado les genera una desesperanza que hay que saber abordar, capacitarse para el manejo de la esperanza con los papás y la familia. Por supuesto que los factores sociales hay que tratar de elaborar la red familiar que los contenga, que los necesita, que los apoya, los que normalmente los apoyan siempre, bueno, dónde están, qué dificultades tienen para venir al hospital, qué podemos hacer para que se acerquen. Es vital importancia que esto, cuanto más patología tenga la mamá, si tiene alguna patología psiquiátrica, más importante todavía es que venga la red familiar, y porque cuando se vayan de alta, seguramente esa es la red que los va a contener, que va a evitar que las cosas rueden mal, ¿sí? Y tenemos que saber darle herramientas a los familiares para que puedan sostener a estos papás más allá de los muros del hospital. Entonces, los factores sociales son muy importantes, saber cómo manejar en cierta forma a la familia, a los amigos, a las búsquedas en internet que se hacen. Entonces, no falta el familiar que diga, ay, a alguien le pasó esto, y cuando uno va, profundiza un poco, no tiene nada que ver. Entonces, pero esto genera angustia a los papás. Entonces uno tiene que poder advertirles que estas cosas son así, que hay familiares que van a estar encima, que van a querer saber, que hay otros que huyen porque no saben qué hacer con esto y no porque no los quieran, y que ellos siempre no deben perder el timón, que si ellos tienen ganas de estar solos, de forma privada, conversar de esto que está sucediendo, o si fallece el bebé con más razón, intentar decirle a las personas que quieren ayudarlos, que entienden, que agradecen, pero que ahora necesitan intimidad. Bueno, para culminar, porque hoy lo vamos a hacer un poco más breve, ya que me gustaría que la próxima podamos hacer algo bien interactivo y que todos se prendan de la... Sé que esta semana hay muchas actividades y que por eso muchos no se pueden conectar, pero sí tomen notas, piensen en los casos que han vivido, que han tenido que tomar alguna de estas conductas, qué fue lo que observaron, anoten, al lado del nombre del paciente, qué fue lo que sintieron, pensaron, qué los llevó a sacarle. A veces la extubación compasiva no es fácil de hacer, pero obsérvense de acá para atrás qué hicieron, para ver cómo de acá para adelante podemos empezar a hacer las cosas mejor. Recuerdo una mamá que me pidió, falleciendo el bebé en sus brazos, me pidió que le sacara el respirador, y se lo saqué, y el bebé no hizo ninguna cosa inesperada, falleció como si estuviera bien sedadito, obviamente estaba con una sedación continua que venía de los últimos días ajustándose, pero no hubo una necesidad de mayor sedación para estar en brazos de su mamá y fallecer, con la mamá, por lo menos, viéndole la carita, sin tubos, sin prótesis, que para ellos es un recuerdo que lo va a ver todos los días de su vida y que es muy importante que sea dado en buenas condiciones. El recuerdo debe ser generado, habilitado, no es obligado, pero sabiendo la importancia que tiene, tenemos que saber generarlo. Bueno, con esto creo que terminamos. Y bueno, los espero entonces el primer miércoles de diciembre, si no hacemos ningún cambio. ¿Ok? Bueno, no sé si quedó alguien, Andrea, Zuli, gracias por estar, Giovanna. Gracias a ti. Bueno, es muy importante que en la formación, en la capacitación, tengamos estas materias. Incluso los cuidados paliativos tienen que incorporar este módulo que yo le digo de alguna manera, hablar de la muerte, hablar de las distintas escenarios
que no nos tomen por sorpresa, que estemos capacitados, porque seguramente cada escenario nos va a motivar cosas, entonces una de las primeras cosas que tenemos que hacer es reconocernos a nosotros mismos, pero saber todo lo que podemos ayudar al otro, en aliviar al recién nacido y a la familia. Entonces, estos temas, hay pocos lugares donde se trata. Y creo que los tenemos, así como la bioética es fundamental, yo creo que el saber hablar del final de vida con la familia no es menor. El saber adelantarse a lo que puede pasar, a cómo pueden sucederse las cosas, y a no crear fantasías, porque no falta que digan, bueno, va a ser así, así, no. Recuerdo un pacientito que había estado recién nacido, pero después estaba en UCIN, y un día voy entrando al hospital y los papás llorando me dicen, hace muchos días que está muriéndose, pero no fallece. Y yo le digo, pero ustedes le dijeron que ustedes van a estar bien, que se puede ir, que puede descansar, que puede... Sí, doctora, se lo decimos, pero se lo dicen de verdad, con el alma, lo sienten. Y ahí me miraron, me dijeron, dice, tiene razón, no se lo decimos así. Entonces ellos se fueron al CTI en ese momento, yo fui a dejar unas cosas, había salido a comprar una bebida, qué sé yo, y me fui volando para allá porque quería saber en qué situación estaba el bebé, porque ya me ha pasado en la unidad de varios pacientes que demoran en fallecer. Y cuando voy entrando al CTI, me los encuentro a ellos que salen y me dicen, ya murió, doctora. Entonces, yo creo que a veces tenemos que saber acompañar a las familias, no solo tratar los síntomas correctamente con el paciente. El paciente no puede tener dolor. Tenemos que tener escalas, tenemos que tener el dolor bien controlado, tenemos que saber si a un paciente que está en el final de la vida vamos a tener que hacerle un procedimiento por algo, lo tenemos que calmar ese dolor, no se lo podemos ocasionar, tenemos que prevenir, que tenemos que evitarle todo lo que sea evitable, ¿verdad? Que tenemos que facilitarle un final de vida digno, ¿verdad? Al lado de sus papás. El estar en brazos de sus papás es como el equivalente a estar en domicilio de golpe para un adulto que quiere estar en domicilio. Entonces, por eso es todo, es el tratamiento de los síntomas junto con el acompañamiento de la familia, ¿sí? Me pasó otro caso en la unidad de un bebito que estuvo 10 días, que hacía unas pausas como de varios minutos, en el cual decíamos, bueno, fallece, la madre la llamaban a cada rato, el niño no fallecía. Bueno, un día yo no llamen más, esperen, yo quiero confirmar que esto ocurre antes de llamar a la mamá. Bueno, esperé largo rato, voy a buscar a la mamá. Cuando volví, estaba de nuevo con respiración. Entonces me siento con la mamá y le pregunto, bueno, ¿qué está pasando? Entonces la mamá me dice, bueno, para mí que quiere que venga el padre porque el papá nunca al final se enteró que había nacido. Bueno, y lo podemos traer hoy. Bueno, lo que pasa es que no lo creo posible. Bueno, hablo con la abuela me dice, ay, doctora, yo tengo la foto de él y siempre, ¿sabe qué se me ocurrió? Que está esperando al padre. Después de 10 días que veníamos pasando por esta situación. Y bueno, la abuela se puso ahí en campaña de que traer al padre. El padre vino esa noche y al día siguiente el paciente fallece. Por eso es como que el tema final de vida uno tiene que abordarlo con un abordaje holístico. No quiere decir que las cosas pasen porque uno haga esto o lo otro, pero hay más cosas que uno a veces no ve. Y a veces el evitar que una mamá quede con un remordimiento porque no hizo algo antes de que muriera su hijo, como traer al papá, cosas así son muy importantes. Los deseos también son importantes cumplir. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario, Andrea, Paola, Giovanna.
Bueno, si quieren hacer un comentario, pueden habilitar. Yo la verdad que buenas tardes, quedo alucinando porque cada vez que contás alguna experiencia así de las que tenés, claro, yo lo que pasa es que he estado siempre toda la vida con adultos y entonces a mí me parece que las cosas que pasan en adultos no pasan en los chiquitos. Y cuando vos ahora decís que seguramente estaba esperando a su papá, el bebé, parece mentira, pero es un bebé. Es que parece mentira que un bebé esté esperando que llegue su papá para despedirse. Entonces, ¿Sí? yo la verdad que quedo de boca abierta, alucino en colores, la verdad, porque me asombra cada vez más. Mucho, Bueno, mucho. Me gusta, me apasiona, pero quedo asombrada. sí, digamos, uno aprende. Realmente la enseñanza está en las familias, los pacientes y las familias son los que enseñan realmente. Los libros nos van encaminando, pero la enseñanza que tiene estar cerca de la familia, acompañarlos, cada familia tiene una forma de responder a este sufrimiento de una manera, todas respetables, pero muy diferentes una de otra. Entonces, no se pueden hacer protocolos a rajatabla, ¿no? Vamos por este camino y esto es lo que hay que hacer, en todos los casos. No, uno puede decir, bueno, en estos casos voy a usar tal medicación, en tal dosis, pero saber elegir a qué paciente se la va a usar, por qué vía, por qué, ¿no? Y preparar a esos papás, por ejemplo, cuando saben que su bebé va a fallecer a poco de nacer, son trabajos de partos muy difíciles, son muy angustiantes, entonces un poco uno se tiene que ir adelantando. Muchas veces lo podemos hacer con más tiempo si los tenemos, si estamos en contacto. A veces los tenemos ambulatoriamente, son del interior, vienen poco. Entonces aprovechamos durante la internación para hacer un proceso y de acompañamiento. Y el acompañamiento implica también ir mitigando los miedos. El otro día una chica adolescente con una patología psiquiátrica decía, se puso a llorar y yo digo, ¿qué pasa? ¿Tenés miedo? Sí. ¿De qué? ¿De lo que va a pasar? Sí. Bueno, entonces vamos a empezar por ahí. O sea, uno tiene que saber dejar en la comunicación de estas cosas, tiene que saber eh, elegir momentos apropiados para la comunicación con los papás. Y esto es parte del tratamiento de los síntomas, ¿no? Y cuando los papás ven al hijo con dolor, no subestimar eso, porque ellos están en un periodo muy sensible para detectar más fácilmente que el personal el dolor de un hijo, ¿no? Entonces, cuando uno ve que un papá siente que su hijo está sufriendo, bueno, observar, buscar qué es lo que pasa, qué es lo que a él le está generando esta sensación de dolor. A veces son cosas fácilmente, a veces está en una mala posición, no nos tenemos confortables. Y una de las cosas que me olvidé de ponerlo acá, el cuidado de todo el cuerpo, ¿verdad? El que esté prolijo, el que esté, que tenga su bañito, compartido con los papás, o sea, que sea diferentes momentos. El cuidado de la piel pasa bastante en los CTI con los pacientes que están mucho tiempo ventilados, que están con mucha sedación, por alguna patología importante, que de golpe descubrimos que tienen lesiones por apoyo. Esto es algo que pensamos que en el recién nacido no puede ocurrir, que bueno, se lastima el prematurito porque es muy prematurito. Esto también hay que evitarlo, obviamente, prevenirlo, porque le genera dolor al recién nacido, pero también las úlceras por presión. Debemos prevenirlas. El paciente debe ser rotado, el paciente debe ser cuidado, y con más razón si está en el final de vida. ¿Tá? Entonces, bueno, no nos olvidemos de los analgésicos, pero no nos olvidemos de todas las herramientas no farmacológicas que tenemos a mano para mitigar este estrés, este dolor, y tengamos muchas reuniones con los papás en este periodo, ¿sí? Las que necesiten. Bueno, les agradezco muchísimo que estén. Ya les digo, el primer miércoles de diciembre vamos a ver si podemos organizarnos para el año que viene de forma distinta, que todos capaz puedan participar
un día específico del año para que puedan preparar algún tema que a ustedes les interese mucho, capaz que invitar a gente de su hospital para que participen, nos encantaría, y capaz que ir rotando un poco la posibilidad de difundir esto, ¿no? Capaz que un día un mes se encarga Andrea, otro día Giovanna, otro día Paola, porque creo que esto nos va a dar mayor público de difusión para que se acerquen a nosotros. La idea es que más o menos todos compartan estos temas, sobre todo los vinculados a la maternidad, puedan tener acceso a hablar de estos temas, ¿sí? Y bueno, yo lo que le decía ahora a Sebastián, que le agradezco muchísimo todo el apoyo que nos ha dado este año. También, antes para el primer miércoles, el cierre del año, hacer una planificación de lo que vamos a hacer el año que viene para que ya tengan los temas. Y bueno, si les gusta participar de alguno activamente, no tienen más que decir, ¿tá? Bueno, si no tienen algún comentario más, nos estamos despidiendo y esperando que, bueno, que haya servido, que haya sido de utilidad. Hasta pronto. Dale, muchas gracias. Chaucito. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañar.